Continuamos con toda la información. Vamos a hablar de la parte tributaria. Vamos a hablar con nuestro especialista Guillermo Poch, contador público y especialista en la parte tributaria, acerca de marzo viene con aumentos. Claro, marzo no tiene meme, Guille, pero cada mes viene con aumentos, sobre todo con el tema impositivo. Contanos un poco qué va a pasar, porque lo que sí sabemos es que hay mucha gente intentando cargar nafta y esto implica que va a aumentar la nafta, ya sea por el precio o por un impuesto. Contame todo, Guille. Bueno, muy buena introducción, Santiago. Me gustó de que marzo no tiene meme. Pero Muy viene buena con aumentos introducción. también, ¿viste? Es así. Viene con aumentos y en relación a lo que estabas comentando de que podía ser por precio o por impuestos, la respuesta, Santiago, es se están corrigiendo situaciones del pasado. O sea, el año pasado tendría que haber habido un aumento de precios en lo que es en el combustible, producto del impacto que tiene el impuesto sobre los combustibles en el precio final del combustible. El impuesto de los combustibles, para que la gente lo sepa, es un impuesto que oportunamente se modificó en administración Macri y se le estableció un importe fijo. Entonces, ahora lo que se está haciendo es las actualizaciones correspondientes a 2023 se están plasmando en marzo, abril y mayo un del importe corriente año. fijo en dólares, en pesos, sin actualización por tipo de cambio y sin actualización por inflación. O sea, claro, congelado. Claro, vos venías con un impuesto a los combustibles de alguna manera fijo y ahora lo que estás haciendo es lo que se tendría que haber corregido durante 2023 lo vas a tener en 3 cómodas cuotas ahora en marzo, abril, mayo y lo que termina impactándote es en el precio del combustible, porque a lo que es el costo propio de la materia prima más el resto de los impuestos aparece un componente. En el caso de las naftas, ponele, pasás de 65 pesos, pasás a 98 pesos. Y eso tiene un impacto, que es cuando la gente está comprando la nafta, le impacta en el bolsillo, porque esos 33 pesos de diferencia de algún lugar tienen que salir. Y vos lo ves reflejado. El impacto en el precio final, ¿de qué porcentaje estamos hablando que va a aumentar la nafta? Y tenés que estar pensando más o menos en un 5, 3%, dependiendo en cada caso en particular, porque como el precio de la nafta tiene también lo que es transporte, IVA, claro, y en distintas jurisdicciones tiene distintos importes, y como es un impuesto fijo, el impuesto a los combustibles, dependiendo de la zona, pero en líneas generales hablemos de un 4,5, un 3%, ese es el número a grandes rasgos para que la audiencia nos comprenda que va a estar subiendo el combustible. Te está subiendo, ponele 33 pesos de manera directa, dependiendo cuánto tenías de precio de combustible antes, claro, de la suba del gravamen, termina siendo el porcentaje. 3-4%, claro. Ahora, la gran pregunta que nos hacemos todos, Guille, es justo ahora. Porque este impacto va a inflación, porque esto es un traslado directo a productos. Digo, ¿era momento para sincerar todos los impuestos? Está muy buena pregunta. Creo que la respuesta desde lo técnico vamos a tener que pasar al plano subjetivo o al plano político. Parecería ser que con toda la batería de cambios y regulaciones, de las regulaciones de precios, se está intentando aplicar todas las correcciones rápidamente para, de alguna manera, tragar ese trago amargo muy rápido, como que te están dando una medicina fea y decís, bueno, la tomo muy rápido. Me parece que esa es la estrategia del gobierno y que se termina materializando cuando lo ves en los impuestos. Decís, todo un año lo corregís, 12 meses lo terminás corrigiendo en 3 meses. Ahora, Guille, aumenta la nafta, aumentan los hidrocarburos. ¿Cuánto de ese 3% va a las provincias? ¿Por qué digo esto? Porque hoy estamos en una discusión respecto a una deuda que tenía la provincia de Chubut, una amenaza respecto a no entregar el combustible. ¿Cuánto de este 3% de aumento va a la provincia o lo recauda toda la nación y después va por coparticipación federal? Bueno, está muy buena pregunta. Ahí lo que hay que entender es que los impuestos top en Argentina principalmente es el IVA, después ganancias.
impuesto a los combustibles queda bastante relegado. Entonces, este aumento de precios, como la recaudación no termina siendo tan alta dentro de los impuestos que son de arriba, les va a llegar a las provincias, pero de manera, y no va a tener el mismo impacto que un impuesto a las ganancias. Claro. Conversamos hace unos días atrás qué impacto tenía el tema de cuarta categoría, pero lo que pasa es que cuarta categoría tiene una recaudación mucho más importante, entonces le va a llegar a las provincias, sí, pero va a tener menor impacto en la caja, como que te llegan monedas y no los billetes grandes que las provincias hoy están pidiendo de que les lleguen, en definitiva. Claro, es difícil porque cuando nosotros hablábamos y venimos hablando mucho con Guillermo, que es amigo de la casa, ya que te diría traerte una sillita acá y charlamos tranquilos. ¿Qué pasa con la devolución del IVA? Dice que habíamos tomado como una gran medida para los que menos tienen y hoy está totalmente fuera de sí, ni siquiera buscar la forma de que no paguen el IVA los que menos tienen, ni siquiera la devolución. Tanto afectaba esos 18.800 pesos que hoy, dice, es una compra de supermercado, 18.800 pesos, y escueta. Santiago, como amigo de la casa, déjame introducir un poco de un contexto medio humorada. ¿Qué era la devolución del IVA? Parecería que pasó un montón de tiempo, que el 1 de enero, y cuando me preguntás ahora, yo diría, eso es casi algo que dejó de existir, tipo los dinosaurios, parecería que pasó un montón de tiempo. Era bueno, ¿por qué digo? Las cosas que funcionan en este país, como el previaje, por una cuestión, te diría prácticamente lo hizo otro, no quiero que quede. No tiene, porque lo hablamos, no tiene ya que ver con el sesgo político, lo hablamos con tributaristas, lo hablamos con comerciantes, lo hablamos con jubilados, lo hablamos con un montón de gente que dice, bueno, por lo menos tenía 18.800 más en el bolsillo. Y hoy sería nada, pero algo sería. Totalmente, y esos 18.000 tienen un impacto mayor en aquellos que tienen inclusive menores ingresos. O sea, si el que está más cerca de no recibir ese subsidio lo pierde, es una cosa, pero aquel que estaba más lejos de perderlo, el impacto era mucho mayor. Eso, y de alguna manera eso es ayudar a los caídos, más allá de la búsqueda del déficit cero, cueste lo que cueste. Porque si a mí me cuesta que alguien que podía tener un impuesto, que para el rico el impuesto es distorsivo y los empresarios son héroes, y los héroes no pueden tener impuestos distorsivos, ¿por qué alguien que compra leche o elementos de primera necesidad tiene que pagar un impuesto distorsivo? Sí, y en adición, para la audiencia que tal vez no nos escuchó antes, hay que decir que el IVA es un impuesto totalmente regresivo, que aquel que tiene bajos recursos le afecta muchísimo más, entonces esa devolución intentaba paliar ese contexto. Parecería ser que esas medidas hoy lo podría llegar a ser continuar con un beneficio de esa naturaleza. Queda igual por norma la posibilidad de devolverlo en algunos casos en particulares, pero lo que te diría es como que habría que hacer un ayornamiento. Hoy ese número de 18.800, dice, estaríamos, ahí lo tenemos conectado de nuevo, dice, hoy tendría que ser una devolución del IVA mínimo de 40.000 pesos, ¿o no? Coincido, bueno, para la audiencia tuvimos un problema ahí de conexión, ya todo solucionado. Sí, por inflación sí, pensemos que la norma se implementa ya en septiembre 2023. Si actualizamos eso, tranquilamente estamos en ese importe, Santiago. Acá el problema grande que tiene la Argentina es un universo muy grande de gente de bajos recursos y que está pagando un IVA que es alto, de un 21%. Entonces ahí tendría una cierta lógica esa devolución del IVA, como vos bien indicabas. Y que después hay una realidad que después a la larga esa contribución que terminás dándole a la gente la terminás recaudando vía otros impuestos, y hay que entender de que en Argentina la carga tributaria general para una familia tipo oscila el 50%. Claro. Con lo cual das 100 y 50 los volvés a tener vía impuestos, en definitiva, y generaste
generaste un marco de consumo. Sería una cuestión, me parece, que esta administración... ¿Estaría en relación con el salario mínimo vital y móvil, la devolución de 40.000 pesos de IVA? Porque sería, me gasto todo en comida para por lo menos que 40 lo tenga para otra cosa. Porque para que te devuelvan 40 deberías gastar 200. Lo que antes eran 100, hoy serían 200 y pico. Sí, totalmente. Y ahí tal vez un comentario habría que después también pensar de que alguien podía estar comprando algún producto no vinculado a las necesidades de los niños o de alimentos. Podía haber, no sé, algún otro tipo de producto que se compraba en ese es cierto comercio. Eso. Buena idea, mala implementación, Guille. Pero lo que termina siendo una buena idea, hay que pulirlo, porque cuando vos tenés un diamante, no lo pulís y si no brilla en la primera lo descartás. Hay que pulirlo. Pulir un diamante o pulir las ideas lleva tiempo, pero por sobre la base de la misma idea. Claro, si vos ibas a comprar Fernet, era supermercado, te descuento el IVA. Bueno, pongamos el IVA con la tecnología que hoy tenemos. Parece increíble que no podamos poner 100 productos sin IVA para la gente de menos recursos. La verdad que... Totalmente. Con código de barra, con código QR, con cualquiera de las tecnologías que hoy tenemos, sería bastante sencillo. Guille, como siempre, un placer. Nos estamos viendo seguramente acá en la pantalla de Canal E con poco más del mundo tributario. Gracias, Guille. Muchas gracias de disposición, Santi. Un gran abrazo, Guillermo Poch, nuestro contador estrella y amigo de la casa. Quédate que tenemos más información.